Hola, ¿cómo estamos? Vamos a trabajar hoy día sobre el tema del origen y la racionalidad. Vamos a empezar pues hablando sobre la mitología. Bien, ¿qué podemos hablar de la mitología o el mito, no? ¿Qué es el mito? El mito nos recuerda eventos del pasado cuando el ser humano tenía dificultades para explicar alguna circunstancia y por lo tanto recurría a eh, expresiones fantásticas, ideas fantásticas para poder concebir cómo funcionaban las cosas. Como con ustedes en algún momento pues hablábamos, ¿no es cierto? Se desprendía de algunas incógnitas. Ejemplo, todo lo que hoy se tiene, por cierto, lo es. ¿Sí? Claro, ejemplo, anteriormente se pensaba que cuando caían rayos era Zeus, ¿no? Que estaba muy enojado y entonces al haberse enojado con los seres humanos lanzaba los rayos hacia el suelo pues para castigarnos, ¿no? Entonces, mira cómo podemos decir, hoy día podemos seguir creyendo que eso es lo que sucedía o es lo que sucede en la actualidad. Entonces, todo lo que se tenía por cierto en el pasado, hoy lo es. Las verdades que hoy defendemos siempre se han tenido portales. Mire, recuerden, ¿no es cierto? En el pasado se pensaba que la Tierra era plana. E incluso hubo un personaje que por decir que la Tierra era redonda fue sentenciado a muerte. Y entonces le obligaron a él decir que la Tierra era plana. Entonces él dijo, sí, la Tierra es plana, aunque pese a ello siga dando vueltas, ¿no? La gente en ese momento no lo entendía. Pero hoy en día podemos nosotros decir que la Tierra es redonda, pero seguramente habrá algún científico que dirá, está equivocado señor, la Tierra es geoide. Entonces hemos pasado, mira, de la Tierra plana a la Tierra redonda y ahora a hablar de la Tierra geoide. Entonces las verdades que hoy defendemos siempre se han tenido portales, no es así. ¿Sometemos a la reflexión todo aquello en lo cual creemos? No muchas veces, ¿no? Sí, si sometiéramos, pues generalmente a la reflexión habría menos elementos de los cuales nosotros arrepentirnos, ¿no? Como las guerras, la esclavitud y otros elementos más, ¿no? Solo hay una forma de conocer, sí, no hay una forma de conocer las cosas, por eso la filosofía, a pesar de ser un elemento tan importante dentro de la investigación, no es una ciencia, ¿no? Porque tiene varios marcos de investigación e incluso tiene la capacidad de crear nuevos sistemas investigativos. Entonces podemos decir, solo hay una forma de conocer, hay muchas metodologías que podemos ocupar, pero para que ese conocimiento llegue hacia nuestros sentidos, la verdad es que hay una sola forma, a través de las vías sensitivas, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, es como nuestro cerebro se conecta con su realidad circundante. Y tenemos un gran personaje, ¿no es cierto? Homero. Usted recordará que Homero era ese personaje que estaba en la estatua, ¿no? Y al pie de su estatua se encontraron varios elementos, específicamente dos rollos, el uno de la Iliada y el otro de la Odisea, que nos llevan a nosotros pues a recordar justamente eh, estas características mitológicas de la antigua Grecia, ¿no? Recordando que Homero pues significa ciego. En los siglos IX y el siglo VIII a.C., la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la Iliada, en el que se refleja la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etcétera, ¿no? ¿Sí? La mitología griega en cierto modo explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a este puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa mitología podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Odiseo, para poder llegar a Ítaca, se enfrenta con una gran cantidad de seres increíbles, ¿no? Ejemplo, el Minotauro, que demuestra pues una ira fatal, ¿no es cierto? Y esa ira se desprendía justamente de el odio que sentía hacia sus padres, que eran un dios y una humana, y por el castigo que recibió de Hera. Entonces,
podíamos ver, ¿no es cierto?, cómo el amor, la envidia y la compasión son parte muy arraigadas, ¿no?, a los seres, estos seres mitológicos, a estos dioses, ¿no?, que les daban la oportunidad de tener esas pasiones, ¿no? Ejemplo, cómo se robaron el fuego estos dioses por la pena de los seres humanos para permitirnos desarrollarnos. Entonces, todos esos elementos que los vamos viendo permanentemente. Sí, y llegamos a esta parte, la primera conciencia. Desde que la humanización de los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismo y la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto les rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que han dado sus interrogantes. Los mitos son la primera de ellos. Es así que los seres humanos, desde ese momento hasta la actualidad, hemos ido buscando justamente descubrir cómo funciona la ciencia y cómo estos fenómenos naturales los podemos expresar desde esas características científicas. El mito, pues varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones mesopotámicas, hebreas y griegos. Además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo, ¿no? Por lo tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana, destino y libertad, o de la moral, la fortuna, la justicia, eran contestadas en las epopeyas de Homero, ¿no? Entonces ahí nosotros podíamos descubrir esos valores, ¿no? Interesantes, ejemplo, al héroe, el héroe que se peleaba con el villano, ejemplo, cuando justamente Odiseo, ¿no?, se enfrentaba a la Medusa, esta Medusa que los convertía en piedra a los hombres, solamente con su mirada y su cabeza llena de serpientes, ¿no? Y que pues este héroe, ¿no es cierto?, con su escudo llega hasta ella y al presentarle el escudo como un espejo, la misma Medusa se convierte en piedra y ahí le corta la cabeza y la guarda en una bolsa para usarla más después como arma. Pero después analizamos un poquito más allá, Medusa también fue una persona, ¿no es cierto?, que fue perjudicada por los dioses, ¿no? Por esta diosa que decidió que Medusa era demasiado hermosa, demasiado bonita, así que la castigó justamente para que ningún hombre pudiera verla nunca más. Estos relatos filosóficos, ¿no es cierto? Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como un relato con contenido filosófico. Claro, ¿no? Sí, por supuesto, muchas veces esos conceptos racionalistas son olvidados fácilmente, pero son más recordados cuando van a través de un sistema filosófico que nos enseña y nos explica que debemos tomar ciertos cambios o ciertas acciones para que nuestra vida vaya mejor, ¿no? Muy parecido a las fábulas de Esopo, ejemplo donde el cuervito está con el queso en la boca y la loba le engaña para que suelte el queso, ¿no? Y ahí pues aparece la anécdota, ¿no es cierto? Este refrán, este elemento filosófico que dice que no todas las personas te adulan justamente porque son tus amigos. Muchas veces buscan algo más detrás de ti. Entonces, con ahí aprendimos filosofía y eso nos va a ayudar a mejorar las condiciones de vida. Bueno, la filosofía moderna, ¿no es cierto? Actualmente pues podemos decir muchas cosas, pero para Platón el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del modelo ideal original, que sirve de modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna Nietzsche identificaba el mito de la expresión dionísica, de las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad que veníamos conversando hace rato, reprimida por la racionalidad filosófica. El filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas y las alegorías, ¿no? Que es justamente lo que veníamos conversando. Pues de esta manera llegamos a la parte final de esto que veníamos conversando con ustedes, que tiene que ver con la filosofía. Así que esperamos que pronto pues sigan acompañándonos y por supuesto poderlos ver en la siguiente parte de este mismo episodio
en donde estaremos hablando sobre elementos más importantes de la filosofía. Por supuesto, danos tu like y síguenos para que estés al tanto de lo que estamos subiendo permanentemente. Muchas gracias.